Muy buenas noches tengan todos. Baruch Hashem, gracias a Kaoru por esta oportunidad de estar esta noche con todos ustedes y ustedes sí, haber tomado un poquito de su tiempo para que podamos estudiar. Déjame mover el ventilador porque está haciendo calor, pero si no se oye el ruido del ventilador. Bueno, gracias a toditos por estar con nosotros. Ya mañana es Shabbat. Baruch Hashem. Así que good Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Esa luz y esa energía de Sabá, ¿sí? Llegue a nosotros y recibamos el Sabá con todo el entusiasmo, con todas las fuerzas que podamos, ¿sí? Baruch Hashem. Estamos en la parashá Naso, pero antes quería saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestra página, a través de Facebook, todos mis lados, a través de nuestra comunidad. Buenas noches tengan todos mis muchachos, ¿sí? Y pues como le estaba comentando, estamos en la parasha Nazo y inclusive en esta parasha podemos aprender muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas muy bonitas. Nelly, compartiste el video. Baruch Nelly, Hashem. Baruch Hashem. Bueno, como le estaba comentando, ¿sí? También quiero saludar a todos los que nos ven en los grupos a través de mi perfil, ¿sí? Baruch Hashem. Vemos que en esta parasha Hashem, el primer pasú que encontramos, Hashem, ¿sí? Le da a cada persona una labor, ¿sí? Pero le da tareas a Gerson, ¿sí? Que es el hijo mayor de Moshe Rabbeinu, y las tareas de Merari, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? Ellos cargaban, me montaban el tabernáculo, le tocaba inclusive, dice que pues trabajaban y transportaban el tabernáculo, que ese era el servicio, cargaran las cortinas del tabernáculo y las tiendas de reunión y cubiertas, las cubiertas tajá, sí, etcétera, etcétera. Pero vemos que ellos no eran sacerdotes. Ellos solamente tenían una simple labor. Eso es lo que podemos pensar. Pero realmente no es una simple labor. ¿Eh? Es realmente mucho más. ¿Y cuánto, verdad? A veces nosotros pensamos que la persona que está arriba en una compañía es la más importante y yo como estoy abajo, pues no soy tan importante. ¿Eh? O pensamos que como yo no soy sabio, pues lo que yo hago para cada uno, pues como que no vale. Pero sí vale. Todo vale. ¿Sí? Hashem no mira si una persona está abajo, estaba hasta de arriba, está abajo. Hashem mira cómo hacemos las cosas, con qué pureza, con qué amor, con qué devoción. ¿Sí? Así que no debemos de sentirnos menospreciados porque otra persona sí tenga más conocimiento que yo y mejor yo no tenga tanto conocimiento, porque Hashem no mira eso. ¿Sí? Yo puedo inclusive tener poco conocimiento, pero servir a Hashem con el corazón entero. Y una persona que puede tener más conocimiento posiblemente no lo haga. Pero para cada uno todo es importante. Hasta el más mínimo sí, esfuerzo para cada uno vale millones, ¿sí? De esfuerzo. ¿Sí? Pero lo importante es con qué propósito, con qué devoción, con qué amor lo haces. ¿Sí? Un padre, una madre cuando tiene su hijo, ¿sí? Se desprende de todo lo que tiene para ver a su hijo crecer, le da todo aquí, allá, ¿sí? Y puede ser que su hijo no sea el mejor de los estudiantes, pero es su hijo y lo ama y desea todo lo mejor para él. Y eso es lo que Hashem quiere. También vemos que en esta parasha nos habla de tener cuidado en nuestra habla. ¿Sí? En muchos casos, una persona pues habla de otra persona, pero en muchos casos también termina hablando de Dios. Termina hablando de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Cuando le pedimos algo a Hashem y Hashem no lo responde, ¿sí? Empezamos a hablar, ¿sí? En nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y todo eso lo escucha Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Por eso hay que aprender a
¿sí? A tener control de cuando nosotros hablamos, ¿sí? Dejar una semilla. Claro, hay a veces que uno puede hablar y hay personas que no le agrada, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de no caer más allá del límite de hablar, porque eso puede llevarnos a tropezar, ¿sí? Y la impureza que tenemos, ¿verdad? Que adquirimos en el cuerpo, o sea, exterior, va a penetrar y va a afectar nuestra espiritualidad. También podemos aprender, ¿sí? Que en muchos de los casos que vemos en la Torá, hay cosas que nos preguntamos y no hay respuestas, ¿sí? Pero es un decreto del rey, ¿sí? Y si es un decreto del rey, no hay que cuestionar al rey, y menos al santo bendito sea, porque sabemos que él es ¿qué? El rey. Él es poderoso en sabiduría. ¿Sí? Yo soy realmente muy finito, pero él es inmenso. ¿Sí? Y él ve todo lo que yo no veo, inclusive dentro de mí. ¿Sí? Vemos también en esta parasha que Hashem le dice a los hijos de Israel, pero aquí vamos a decir los hijos de Israel, la persona dice, pero yo no soy judío. No, hijos. El tema es para todo, general. ¿Sí? Pero lo tengo que decir como, ¿verdad? Como lo dice la Toira. Dice, Hashem habló a Moshe. Vaya a ver, ¿verdad? Vaya a ver, Adonai Moshe Lema, ¿sí? So Hashem le habló a Moshe para decir, ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento a todo individuo aquejado de Sará, que ¿verdad? Se conoce como lepra o le dicen que es lepra, a todo el que tenga una emisión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver. Sabemos que el pueblo de Israel es que la luz para las naciones, ¿sí? Somos el ejemplo para que las naciones puedan trabajar y acercarse a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Cierto o no? Está escrito, ¿sí? Y será que, y serás bendición para las naciones, serás luz para las naciones, ¿sí? Pero no trata aquí de bendición y cosas, trata de instrucción, de enseñanza, para que podamos aprender a relacionarnos con el Creador. Hay personas que tristemente, ¿sí? No estudian, ¿sí? Inclusive piensan que conocen a Kadosh, pero realmente, posiblemente creen en el Creador, pero no lo conocen. Una cosa es creer y otra cosa es conocer, ¿sí? Yo creo en mi hijo, pero no lo conozco. So, ¿cuándo comienzo a conocer a mi hijo? Cuando empieza a crecer. Empiezo a ver sus rasgos, sus actitudes, sus virtudes, sus defectos, ¿sí? Sus enojos, sus alegrías, sus sueños, sus fracasos, ¿sí? Y es cuando comenzamos a conocer a nuestros hijos, ¿sí? Pero antes no. Así que vemos que dice la Toira que habían tres campamentos, ¿sí? Habían tres campamentos. Vemos que el campamento de la presencia divina era uno, el de los levitas era el dos, y, ¿sí? Y el de Israel era tres, ¿sí? No estamos hablando de tribus, ¿sí? Estamos hablando de campamentos, ¿ok? No es lo mismo, ¿sí? Porque puede ser que te pregunte o se pregunte, pero son 12 tribus. Y habían tres al frente, tres acá y tres acá. Muy bien. Pero aquí no estamos hablando de tribus. Aquí estamos hablando de campamentos, ¿sí? Cada uno era un campamento. Así que vemos que tal como explica Rachi, el área al interior de las cortinas del atrio era el campamento de la presencia divina, donde estaba ubicada la tienda de reunión o del encuentro. ¿Sí? Bienvenidos a todos que han llegado. Así que alrededor de ella vemos que estaba el lugar donde acampaban los levitas y desde allí hasta el final del campamento, en las cuatro direcciones cardinales, se extendía el campamento de los israelitas. ¿Sí? Así que ¿verdad? Vemos que Hashem, ¿verdad? Dios, se dirigió a Moshe, ¿sí? Que le estaba, ¿verdad? Le estaba ordenando, ¿sí?
la necesidad de cuidar la santidad del campamento. La necesidad de cuidar el campamento. Pero hay algo más interesante que vamos a ir viendo más adelante. Aquí Akadosh Baruj Hu me está diciendo que tengo que aprender a cuidar mi vida y mantenerme en santidad. Cuidar mi espiritualidad. ¿Sí? Porque es donde habita Hashem. Hashem no habita en mi cuerpo. Hashem habita en qué. Su nombre está ¿qué? En mí. ¿Sí? ¿Por qué el nombre Hashem está en mí? Porque Él sufló espíritu de vida para que tuviéramos vida. Si Él no hubiese hecho eso, hubiésemos ¿sí? sido como nada, ¿sí? Vacíos. A pesar de que Él formó el cuerpo, le puso todo, pero el cuerpo estaba inmóvil. ¿Sí? Había que poner vida a esa creación. Y por eso el alma, sí, perdón, el nombre Hashem está sobre nosotros. Entonces también hay que aprender a cuidar el corazón. ¿Sí? Porque inclusive David me le dice, ¿quién podrá vivir contigo? ¿Sí? Nos dice en el Salmo 24:4, aquel, ¿verdad? Aquel que las manos limpia, que tenga las manos limpias y un corazón puro, que no haya tomado mi alma en vano, ni jurado engañosamente. ¿Sí? Así que vemos que por eso a Kadosh Baruj Hu le ordenó que todo leproso y aquel que tuviera una emisión, ¿sí? O que se hubiera impurificado con un muerto, se alejara del campamento para no dañar su santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Hashem. ¿Sí? Hashem dice, donde yo habito, no puede haber tumba, no puede haber impureza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos que la persona, ¿sí? Era alejada. ¿Por qué? Porque era una gravedad, conforme a su gravedad. Cada una era una gravedad mayor que la otra. ¿Sí? La persona que se impurificaba con el muerto era una gravedad no tanto, la que hacía, la que tenía emisión tampoco tanto, pero la que hablaba, ¿sí? Mal, esa era más grave. ¿Sí? Así que vemos que Rache explica que el leproso, cuya impureza era muy grave. El leproso venía la Sará cuando la persona hablaba la Shonara. Posiblemente, ¿sí? Este la Shonara que pensamos y decimos, pero el Sará ya no existe, pero sí existe dentro de mí. Crea una impureza donde la presencia divina, la Shejinah, no puede estar. Y claramente cuando no tenemos esa presencia en mi vida, nada me resulta. Inclusive me da igual la vida. Que no tengo una finalidad, no tengo un propósito, como que le perdí el valor a la vida. ¿Sí? Y a veces decimos, es que no soy feliz. ¿Sí? Porque esa misma impureza nos hace que sentir esa infelicidad, porque Hashem se aleja. ¿Sí? También hablar mal de los demás es hablar mal de Hashem. ¿Sí? Porque ¿quién creó al hombre? A imagen y semejanza. Con los atributos, no físicos, atributos. ¿Sí? A Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces, cuando esa persona habla mal, también trae consecuencias para su vida. Trae que miseria, pérdidas, ¿sí?
problemas económicos, ¿sí? Una mala relación consigo mismo, ¿sí? Porque inclusive hablar mal, ¿sí? Inclusive aunque sea verdad, hay tres consecuencias. ¿Dónde vemos que a veces la persona dice, pero sí es verdad? Nuestra, ¿verdad? Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, cuando se, ¿verdad? Habló con Aarón, ¿qué pasó? Ella está hablando de la mujer cuchita, ¿sí? De Séfora. No estaba hablando nada malo, ¿sí? Posiblemente para mí no es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yesara me hace sentir que no es malo. Pero vemos que para Hashem sí lo fue. ¿Sí? A pesar de que ella estaba hablando la verdad, posiblemente, ¿sí? Para Kadosh Baruj Hu fue un pecado muy grave. Así que aquí aprendemos que no podemos dejarnos llevar por lo que yo pienso que está bien o no está bien, sino que necesito dejarme llevar por las instrucciones que Akadosh Baruj Hu nos estipuló en los libros sagrados. Hay personas que preguntan, pero hay cosas que yo no veo en la Torah que los judíos hablan. ¿Por qué? Porque la Torah escrita tiene que ser interpretada. En la Torah, por ejemplo, la Torah dice que hay que guardar el Sabbat. El juego judío necesita cuidar el Sabbat. Hay uno que lo santifica, ¿verdad? En una parte, y en otra parte que lo cuide, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento? A Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Se me fue el hilo. Me fue el hilo. Israel, ayúdame. El pueblo hebreo tenía que santificar el Shabbat. Si algunas personas lo respetan y otros lo santifican. No, ok. Pero antes de eso. Híjole, Bueno, hasta que me recuerde. Bueno, sí. el punto es que, Hashem, ayúdame. Vemos, eh, Estaba hablando que la Torá hay que interpretar, ok, no la podemos gracias, ok, leerla ahí, tal gracias. como es. Baruch Hashem, que me escuchó. Gracias, ¿ves? Que puso las palabras, ¿ves? Baruch Hashem. Ok, entonces el ejemplo es, la Torá está escrita, pero hay una Torá, ¿verdad? Que se llama la Torá oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torá me dice a mí que tengo que santificar o cuidar el Sabbat, pero no me especifica cómo lo debo de santificar y cómo lo debo de cuidar. Y entonces ahí en que entran los 39 melajot, que son las 39 provisiones y cómo debemos de cuidar y santificar el Sabbat. Que eso está en la Torah oral que se conoce como Mishnah. ¿Sí? Así que vemos que hay personas, ¿verdad?, que se preguntan, ¿dónde encontramos esto? Yo no lo veo eso. No. ¿Por qué? Porque no tienen la interpretación. Por eso la Torah no la podemos estudiar solo, y menos sin tener las herramientas. Porque si yo voy a clavar un clavo, no lo puedo hacer con la mano, porque me voy a lastimar. Tampoco tomar una tabla, pero la tabla no me va a ayudar mucho. Puede ser que se agriete. ¿Qué tengo que hacer para clavar un clavo? Usar una piedra o un martillo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que yo necesito las herramientas, o si yo no tengo la herramienta, un martillo o algo que sea fuerte para clavar, pues no estoy haciendo nada, ¿sí? Lo mismo un médico, para que un médico pueda hacer una cirugía, no creo que ustedes vayan a dejar su vida con una persona que no ha estudiado medicina, que no conoce cómo usar un bisturí, no creo que vayan a hacer eso. ¿Sí? So, ustedes antes de que uno vaya a una cirugía,
uno tiene que estar seguro de que ese médico haya tenido todo su proceso, que esté acreditado, que tenga registro, que tenga licencia, sí, que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Porque es nuestra vida, ¿sí? Pero para ese médico poder hacer una cirugía, necesita saber utilizar el bisturí y que no se desmaye viendo sangre. ¿Sí? Si no sabe usar el bisturí, yo por lo menos no dejaría que ese médico me tocara. ¿Sí? Pero para él saber utilizar el bisturí, él tuvo que ir a una escuela de medicina y aprender, sí, utilizar un sapo. Muchos pues hacen autopsias, ¿sí? En diferentes lugares, dependiendo de cuando ya haya pasado el tiempo, la práctica. Muchos usan eh, dummies, ¿sí? No sé cómo se dice dummies. Israel, ¿cómo se dice dummies? Muñecos. Muñeco, ¿sí? So, muy bien. Inclusive una enfermera. Imagínese usted que alguien le va a sacar la sangre. Hay enfermeras que no saben muy bien y te siguen moviendo la aguja. Qué horrible es eso, qué molestoso. ¿Sí? Porque posiblemente no le puso tanta atención cuando iba a tomar la clase. Pensó que eso es sencillo, sacar la sangre. Ok. Pero la persona que realmente tomó en serio y aprendió, entonces esas son las que ponen y sacan la sangre rápido. ¿Sí? Bueno, así que sabemos que necesitamos que estudiar con un rabino, un maestro autorizado, ¿ya? Que tenga, ¿sí? Que esté bien y que me enseñe, ¿sí? Correctamente. Así que vemos que es importante saber, hay unas leyes, ¿sí? Que se llama, un libro que se llama, ¿sí? Jafet Haim, ¿sí? Que es, ¿verdad? Una persona, un sabio, un jaján, que detalló las leyes del habla. ¿Sí? Para ayudar, ¿sí? Porque imagínense, personas que pueden decir que hablan, hacen una tefila, pero la hacen ¿con qué? Con exigencia. Eso daña la tefila, ¿sí? La tefila jamás y nunca se va a alzar. ¿Cómo yo puedo hablar con Hashem? Con humildad. Pero para ser humilde, tengo que aprender a dominar mi ego. La humildad no es porque yo vivo en una casita sencilla o que vivo en un campo que la casa se está cayendo porque eh, visto con ropa humilde. Eso no es humildad. ¿Sí? La humildad está adentro. ¿Sí? Entonces, para que esa persona pueda adquirir esa humildad, necesita doblegar su ego. ¿Sí? Porque si cada vez que Hashem me va a dar una ordenanza, un decreto, un mandamiento, un precepto, y yo voy a hacer todo lo contrario, o me voy a qué, a poner con rebeldía, pues claramente nunca voy a aprender. Y lo mismo sucede con las personas no estudian, ¿sí? Andan por ahí como la ave picando por aquí, picando por allá, ¿sí? Por acá, por allá, ¿sí? Como la ave hacen las aves que van y comen por aquí, otro por allá, otro poquito por acá, ¿sí? Pero no, no podemos estar así picando un poquito, 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 poquito acá. No, hay que estudiar. Por eso hay personas que repiten, son repetidoras de lo que por allá aprendieron, inclusive ni personas que conocen bien las cosas. ¿Sí? Así que vemos que eh, debía, ¿sí? Esta persona leprosa debía que alejarse de los tres campamentos, no de uno, no de dos, de los tres, ¿sí? Tanto donde estaba la tienda de reunión, donde estaban los levitas y donde estaba Israel. ¿Sí? Lo que no fue uno ni dos, son los tres completos. Fuera del campamento será su morada. Así lo dice Hashem. ¿Dónde vemos eso? En Levítico 13:46. So Hashem dice, aislado deberá permanecer
fuera del campamento será su morada. ¿Sí? ¿Sí? So, cuando yo hablo mal de alguien, no estoy demostrando amor, ni tampoco temor a Kadosh Baruj Hu. So, como que me da lo mismo. Claro, hay momentos que realmente irritan a una persona y nos quiere sacar de, ¿sí? Como de las casillas, ¿sí? Muy bien. So, como quiere, como que ya no soporto, ¿sí? Pero eso es lo que quiere el Yesara. ¿Sí? Y claramente, cuando yo estoy con ira, con coraje, que como, ¿verdad? Que mi hijo no me obedeció, enseguida llamo a mi suegra o llamo a mi mamá. Ay, yo no soporto ya a este niño. Tú no sabes lo que ha hecho. Eso es hablar la shonara. Está bien, estás diciendo lo verdad, ¿sí? Pero estás avergonzando a tu hijo. Inclusive te estás dejando llevar por el aire, por el coraje, y estás dejándole puerta abierta a la mala inclinación para que termine destruyendo tu camino, trayéndote malas consecuencias. ¿Sí? Así que vemos que al contrario de todo esto, ¿sí? Ya sabemos que la persona que habla, ¿verdad? Que era leprosa, tenía que removerse completamente de los tres campamentos. Pero mira la diferencia con la persona que tenía misión. Solamente tenía permitido permanecer dentro del campamento de Israel, del tercer campamento, pero no podía estar ni en el primero ni en el segundo. Recuerde que el primer campamento es la Shejina, ¿sí? Donde se encontraba la presencia divina, que es el Mishkan. El segundo, Levita. El tercero, campamento, ¿verdad? El campamento de Israel. ¿Sí? ¿Por qué les repito? Para que no se me vayan a confundir. ¿Sí? Porque somos seres humanos. ¿Sí? Y has visto, ¿verdad? A veces uno ve en las redes sociales, en Facebook, y uno pone un mensaje de una clase que va a haber, ¿sí? Baruch Hashem, y todos los que están interesados, ¿sí? Pero veo que a veces las personas siguen comentando cuánto es el precio, cuál es el costo, cuál es aquí, cuál es allá, ¿sí? Como pasa a veces cuando uno quiere comprar algo en Bresler, la gente sigue comentando, ¿sí? Pero si vamos a mirar en el mismo flyer, ¿cómo se dice flyer? Volante, volante, Boletín, ¿ok? El mismo, tiene volante. o volante, muy bien. Anuncio. Muy bien, pues entonces, gracias. Ahí aparece un número de teléfono, ahí aparece un correo electrónico. Entonces la persona, no entiendo a veces por qué la persona escribe comentario cuánto cuesta, cuánto aquello, o cómo lo puedo conseguir cuando el volante es claro, ¿sí? Está claro el volante. Buscar información. Comunícate a este número. Buscar información. Escribe a este correo electrónico. ¿Sí? Tan sencillo. Porque realmente a veces cuando uno escribe comentarios nadie te va a contestar. ¿Sí? ¿Por qué no te van a contestar? Porque recuerda que son publicaciones que se comparten. ¿Sí? Y posiblemente la persona por eso le puso un número de teléfono y le puso un correo para que se pueda comunicar. ¿Sí? Muy bien, y creo que será mucho más rápido hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que no ponemos atención a lo que leemos. ¿Sí? Queremos leer a las millas igual que queremos escuchar y respondemos inmediatamente sin saber, ¿verdad? Sin analizar primero lo que escuché. ¿Sí? Pasa eso. ¿Sí? Hay que aprender a leer primero con determinación y buscar, porque ahí debe de haber un número de teléfono, una forma de contacto y contactar a esa persona. ¿Sí? Y lo mismo sucede con nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Queremos aprender de él y pensamos, yo creo en Hashem,
Pero muy bien, creen en Hashem, nadie te dice que es lo contrario, pero no lo conoces. ¿Sí? Y creer, pues yo digo, yo creo en Dios, yo pienso que lo estoy conocido, ya lo conozco. Realmente no, no lo conozco. ¿Por qué? Porque Hashem es infinito, ¿sí? Y la enseñanza es infinita, y la toira es infinita, y yo puedo hacer una misbah cada vez mejor. Yo puedo cumplir un mandamiento cada vez mejor, ¿sí? Así que vemos que la persona que tenía emisión tenía que tenía permitido permanecer en el tercer campamento, dentro del tercer campamento, que es el campamento de Israel. Pero es alejado del campamento primero y del campamento segundo, que era Shekinah y Leví. Así que vemos que quien se purificaba con un muerto, quien se impurificaba con un muerto, era diferente, que era un grado, ¿verdad? Que es un grado más bajo de impureza. Esa persona que se impurificaba con un muerto solo era alejado del campamento 1, que era el Mishkan, ¿sí? Donde estaba la Shejina, solamente en el primero, no en el segundo y no en el tercero. Así que aquí podemos ver que el pecado más grave es el leproso, la Sara, que es la consecuencia de hablar mal de los demás, e inclusive creer que estoy diciendo la verdad, porque el Yesara me incita a decirme por mi mente, en mi oído, pero estás diciendo la verdad, ¿sí? Es como una persona que se acerca a otra, ¿sí? Y le dice cositas en el oído, ¿sí? Lo mismo hace el Yesara. Nos dice, mira, pero está diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema? Sí, ocurre mucho problema. Primero, no tuve temor de Hashem. Y segundo, no tuve amor por mi prójimo. Me dejé llevar por la ira, el coraje, el resentimiento, la pelea, el problema. ¿Sí? Me dejé llevar por la ola. ¿Sí? Y me arrastró tanto que después me trajo consecuencias. Inclusive, hablar mal, también burlarse, es otra cosa también. ¿Sí? Inclusive cuando uno comenta, hay que tener mucho cuidado cuando uno comenta en las redes sociales, porque eso también es hablar mal del prójimo. ¿Sí? Hablar mal de los hijos, hablar mal de la esposa, hablar mal de la mamá, el papá, el vecino, eso trae consecuencias. Inclusive, hijos, si usted ve haciendo algo, claro, hay que sus excepciones, ¿sí? Porque hay momentos que sí se puede hablar, pero siguiendo las reglas, ¿sí? Ejemplo, si usted sabe que una persona tiene un negocio y se va a asociar con una persona que le va a causar daño, pues entonces, ¿sí? Necesita hablar, pero siempre es bueno consultar con un rabino para que no nos traigamos, ¿qué? Lodo encima, ¿sí? Porque a veces me puedo decir, pero si estoy diciendo la verdad, ¿por qué Hashem se molestó conmigo? Posiblemente porque no lo hice para decir la verdad, posiblemente lo hice por una forma de revancha, ¿sí? Como está pasando, ¿verdad? Con Tron y Elon Musk, ¿eh? Que ahora, ¿verdad? Llevan con los trapitos al aire, ¿sí? Muy bien. Entonces no debemos dejar perder las bendiciones porque cuando hablamos mal, a pesar de que, ¿verdad? No tuvimos temor en Hashem, Akadosh Baruj Hu se aleja de nosotros, la bendición se aleja de nosotros y la paz se aleja de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Así que vemos que quienes presta atención a estos versículos, ¿sí? No puede dejar de preguntarse cómo es posible que en un desierto hubiera personas con leprosas. ¿Sí?
Apenas habíamos salido de Egipto. Habían pasado 2 años cuando salimos de Misraim y habíamos inclusive recibido la toira. ¿Te has preguntado? ¿Qué pasó aquí? Salimos de Misraim hace 2 años, estábamos bien, recibimos la toira, sí, en Nisan, sí, bueno, en Sivan, perdón, vimos la toira y todo, pero hay algo que pasó. Habíamos salido, la impureza se había ido. ¿Sí? Inclusive vemos que las personas que estaban en el monte Sinai, que estaban enfermas, todos se fueron, se sanaron. No había nadie enfermo. Inclusive la persona que estaba ciega pudo ver. La que estaba sola pudo escuchar. Todo el mundo se sanó. La impureza se había ido. Todo el mundo estaba en Kedushá, estaba en santidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué entonces había personas leprosas? Si ya Hashem había sanado el pueblo de cualquier enfermedad. Pues vemos que, por lo tanto, no se comprende realmente esto, pero nuestros sabios explican, ¿sí?, esto señalando que por el becerro de oro volvieron al pueblo todos los defectos y las enfermedades de las cuales se habían curado en el momento de la entrega de la toira. ¿Cuántas veces Hashem nos ayuda? Todos los días, todo el tiempo. Nos saca de un problema, pero se me olvida que tengo que cuidarme y me mete en otro problema. Me saco de un hoyo y me mete en otro. O le pido a Hashem, ¿sí? No, le dicho, me alejo de la impureza y por allá termino cayendo en otra impureza. ¿Sí? Por eso vemos que el pueblo se volvió a contaminar y llegaron nuevamente las enfermedades. ¿Sí? Creo que ahí, ¿verdad? Un versículo, no sé si en los Salmos, en los libros sagrados, que menciona, ¿sí?, que la persona, ¿sí?, si cumplimos con diligencia y con temor la voluntad de Hashem, Él no pondrá las enfermedades que impuso en Egipto. ¿Sí? Así vemos que por eso el pueblo se sanó. Hashem sacó toda enfermedad. Y Hashem nos ayuda todos los días para sanar ese dolor que tenemos. Pero nosotros, como somos un poco tercos, no sé si la palabra está bien para su país, ¿sí?, y si me perdónensela, si no está bien, ¿sí? Por lo menos para mí no es mala, pero si para ustedes, pues perdón, ¿sí? Pues la persona no quiere, ¿verdad?, no quiere escuchar y Hashem lo alivia del dolor, pero la persona sigue con el mismo, ¿sí?, en la misma abomina, ¿sí? Como le decimos, en un círculo vicioso, ¿sí? Quiere que Hashem la ayude, pero la persona sigue en su mismo círculo vicioso, ¿sí? Y no quiere que cambiar. Entonces hay personas que pueden pensar, ¿verdad? Hay personas que piensan que ya no tengo por qué voy a cambiar. Así soy, así seré. Pero se está mintiendo a sí mismo. ¿Sí? Su orgullo, su ego, le hace pensar que no necesita cambiar o inclusive, si yo no estudié, ¿verdad?, ya no tuve hasta 9º grado, ¿para qué voy a estudiar ahora? Hijo, yo he visto personas que tienen 80 años y se están graduando de escuela superior, ¿sí?, cogiendo su GED. Muy bien, porque cuando uno quiere, ¿sí?, cambiar,
uno echa hacia atrás, significa no que viras hacia tu pasado. Si te metes en un camino, ¿sí? Si estás conduciendo y entras en una calle sin salida, no puedes salir. ¿Te vas a quedar ahí atorado? ¿Verdad que no nos vamos a quedar atorados ahí? O vamos a echar, ¿verdad? Echar para atrás el auto o vamos a la reversa, ¿sí? Pero a cada uno nos da la oportunidad de cambiar, pero nosotros no queremos. Queremos seguir en el mismo camino. Estamos estancados en la calle sin salida. Y pensamos, no hay, ¿para qué voy a cambiar? Yo mira todo lo que hice en mi vida, hice transgresión, hice pecado, mira aquí, mira allá, ¿sí? Me merezco lo que estoy viviendo. La persona misma se echa, ¿qué? Se tira al piso y se echa, dice, ya no hay oportunidad, se echa fango. Sí hay oportunidad para cambiar. Una persona que habla mal puede cambiar, utilizar esa fuerza, ¿sí? Para hablar bien. Debe de llevar chismes, lleva que mensajes de luz, ¿sí? Lleva consejos, ¿sí? Esa misma fuerza la puede cambiar. Antes me llevaba, hablaba mal a los demás, ahora habla de la toira, hablo de Hashem, ¿sí? Hablo de las experiencias bonitas que él ha hecho conmigo, que son muchas, ¿sí? Lo importante es cambiar también el lente, porque si yo sigo usando el mismo lente, no voy a ver. Eso pasa cuando uno la usa, a veces uno dice, yo tengo 30 años, uso lentes, pero cuando tenga 40 ya tienes que cambiar los lentes, porque ya los bifocales, lo que estás usando, ya no funciona. Ya cuando estás leyendo, ya no puedes ver con la misma claridad que leías antes. Necesitas ir al oftalmólogo para qué, para comprar unos lentes nuevos. Así hay que ser en la vida. ¿Sí? Cambiar los lentes. ¿Sí? Cambiar esa visión. Todo es posible. ¿Sí? Cuando realmente queremos cambiar, podemos lograrlo. Solo no. Con la ayuda de Hashem sí, pero solo no. ¿Sí? Puedo cambiar mi vida. Cuando la persona demuestra que quiere cambiar en su corazón, a cada dos Baruj Hu lo ayuda. Pero si una persona no quiere cambiar, Hashem no interviene en eso porque la persona tiene un libre albedrío. La persona necesita pedirle a Hashem, como darle la autorización a Hashem, quiero que me cambies, quiero cambiar, ayúdame, pero tengo que pedírselo. Pero no solamente de palabra, porque ahora este problema me trajo una situación y pues quiero cambiar, no. Porque puede ser que en ese momento quieras cambiar, pero cuando pasó el problema, ya vuelves al mismo punto, ¿sí? Donde a la misma partida, a la misma punto de partida. Porque te quedaste a mitad de camino y no llegaste a la meta. Tengo que cambiar no por el problema, sino porque me doy de cuenta que esa vida no me trae ningún bien. Y no solamente a mí, a todo lo que está a mi alrededor. ¿Sí? Inclusive una persona cuando está, ¿verdad? Que está en transgresión, piensa que Hashem no escucha sus plegarias. Sí las escucha. Si le habla con verdad, con sinceridad, claro que las escucha. ¿Sí? Pero nunca debemos de pensar que Hashem ya no tengo, ¿verdad? No tengo ya vida, ya no tengo oportunidades. Suele pasar, a mí me ha pasado. ¿Sí? En el pasado me ha pasado. Somos seres humanos. ¿Sí? Pero hijos, la vida no termina ahí. ¿Sí? Podemos cambiar nuestro camino. Porque si hay dos caminos y uno es peligroso y el otro no, no voy a tomar el peligroso. Voy a buscar el que no es peligroso. ¿Sí? Así que vemos que otra explicación que podemos también encontrar es que las personas afectadas de Sara ¿verdad? Se habían enfermado como resultado de cometer el pecado en la Shon Hara.
o la idolatría o el Lashon Hara. ¿Sí? Las dos, ¿sí? Son potencia horrible de destrucción. Son como una bomba atómica. ¿Sí? Como si cayeran bombas atómicas, son horribles. ¿Sí? Una te aleja de Hashem y la otra también te aleja de Hashem. Inclusive una trae fuego, el fuego como fuego que destroza todo, y la otra también destroza todo. Pero el punto es que no arrastras solamente tu vida, arrastra la vida de muchas personas contigo. ¿Sí? So, a veces como seres humanos decimos, ¿por qué me viene esta reprimenda? ¿Sí? Y no digo castigo porque hay personas, ¿verdad?, que no le gusta, aunque la toira no habla así de castigo. Inclusive, cuando Hashem sacaba a esta persona leprosa afuera, no era que la estaba castigando, le estaba enseñando una lección para que aprendiera a valorar estar en unidad, en comunidad, ¿sí? Y aprendiera a valorar, ¿sí? La salud y el bien, que aprendiera a valorar a Hashem y a todo el campamento. ¿Sí? No le estaba castigando. Hashem no nos castiga. Hashem lo que quiere es que aprendamos. ¿Sí? Que aprendamos. Así, para ver, como le digo, la idolatría trae muchas consecuencias y devora todo lo que toca. Todo. Por eso vemos que la Shonara también hace lo mismo. ¿Sí? Por eso Rabbi Akiva solía decir que el amor al prójimo, amas a tu prójimo como a ti mismo, lo demás es que cuenta. Ahora, lo demás es comentario, perdón. ¿Sí? Cuando una persona se ama a sí mismo, se valora, y como se valora, no necesita hablar más de nadie y tampoco necesita celar, porque inclusive a veces tenemos ese punto, caemos también en eso. Vemos al vecino que llegó con un carro nuevo y nosotros decimos, pero yo estoy sirviendo a Dios con todo eso y mira, a él le dio un carro nuevo y a mí ni tan siquiera me responde la petición. Pero escúchate bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Escucha bien, con atención lo que estás haciendo o lo que estás diciendo. ¿Sí? Si esa persona posiblemente no habla la Shonara. ¿Sí? Es una persona bondadosa. ¿Sí? Una persona que no busca servir a Dios por interés. Una persona que obedece. Pero tú, ¿verdad? Uno, por estar envidiando, terminó hablando mal de esa persona. Entonces, por eso, ese la Shonara, ese hablar mal, ¿sí? Ya te perjudicó. Y entonces ahí debemos darnos de cuenta que por mi falla no puedo traer la bendición porque la bendición se alejó. Por eso dicen los salmos, ¿sí? Y siguió que el mal y el bien se fue. ¿Verdad? Hizo maldad y ¿verdad? La bendición se fue. No podemos tomar dos cosas. Pues volvemos al punto. Cuando yo me valoro, ¿sí? Yo no voy a hablar mal de mí. ¿Sí? Tampoco puedo hablar mal de mi prójimo. ¿Sí? Vamos a ver los que tengan hijos, cómo una madre, un padre, o por lo menos la madre, que son las más celosas, ¿sí? Se pone, ¿verdad? Como la gallina así erizada, ¿sí? Molesta. ¿Quién eres tú para hablar mal de mi hijo? ¿Verdad que molesta? ¿Sí? Molesta. Entonces, no podemos hacer lo que no nos gusta que nos haga. Así que por eso vemos que por estos dos, ¿verdad? Estos dos puntos, tanto el primero como la otra explicación, puede traer, ¿sí? Impureza. Y posiblemente lo hablé con la boca,
¿sí? Pero hay un salmo que dice, y desraigaré la lengua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem nos dio que una lengua, ¿sí? Para tener, ¿verdad? Hablar cosas bonitas. Para ver siempre lo bonito de los demás, como Hashem ve lo bonito en mí. Algo que también es difícil, ¿sí? ¿Bien? Pero todo lo que hacemos exterior, nos dicen los sabios, que afecta, ¿sí? Contamina, ¿sí? Rashi dice que tal y como se explica en las notas de Baikra, pese a que los factores que constituyen la causa inmediata de contaminación ritual son físicos, la misma es dañina espiritualmente para la persona a la que afecta y el lugar en que se encuentra. Si yo estoy en mi casa hablando mal, eso es lo que le estoy enseñando a mis hijos. Si yo miento, eso es lo que le estoy enseñando a mis hijos. ¿Sí? Si yo hago inmoralidad, eso es lo que le estoy enseñando a mis hijos. Ve cómo afecta la casa. No me afecta a mí, afecta a todo alrededor. ¿Sí? Como el fuego que consume todo. ¿Sí? Así que podemos ver una prueba de gravedad en este pecado ocurrido con Miriam, la profetisa, y no voy a detallar porque ya le expliqué esa parte. ¿Sí? Así que vemos que aparentemente las palabras de Miriam fueron más justas y habló para beneficio del pueblo. No obstante, vemos que a pesar de que tuvo buenas intenciones, fue castigada debido a que desde el cielo la juzgaron por no haber ido directamente a hablar con Moshe. Aquí hay algo interesante. ¿Sí? Si yo veo que mi hijo hizo algo, no tengo que alzarle el teléfono para llamar a mi mamá o a llamar a mi suegra, a llamar a quien sea, para contarle que mi hijo se portó mal. Yo me voy a ir a dirigir con mi hijo cuando esté más calmado, ¿sí? Le pido a Hashem, dame las palabras adecuadas, así como se las pusiste a Moshe, también dame esa sabiduría, para que pueda hablar con él. ¿Sí? Y entonces me voy a poner a hablar con él, debe de llevar chisme de mi hijo. ¿Sí? Porque inclusive es mi hijo. ¿Sí? ¿Y cómo un padre puede hablar mal de su hijo? Inclusive, hijos, nosotros cometemos errores. Y Hashem no habla mal de nosotros. ¿Sí? Hashem no avergüenza a ninguno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo avergonzar a mi hijo, a mi hija? ¿Sí? Hablando mal. ¿Sí? Inclusive yo puedo preguntarle a un rabino, rabino, ¿cómo puedo ser mejor madre o padre? Inclusive hay estudios para que una persona pueda aprender a ser mejor padre o madre. ¿Sí? Porque claramente cuando somos padres, nadie nos da una guía de instrucción. ¿Sí? Pero hay que prepararnos. Tener un hijo no es, ¿sí? Que el niño nazca, que la mujer tenga 9 meses o 7 meses y dé a luz. No, eso no es el padre. Padre es prepararse para ser padre. ¿Sí? Prepararse antes de que yo tenga un hijo contigo, necesitamos prepararnos bien para saber cómo vamos a instruir a mi hijo, a nuestro hijo, por el bien de él. Que inclusive eso es amor al prójimo. ¿Sí? Porque imagínense, si yo no estoy preparado, ¿qué bien le estoy dando a mi hijo? Ninguno. No le estoy dando ningún bien. ¿Sí? Muy bien. No le estoy haciendo nada. Hay que prepararse. ¿Sí? ¿Cómo puedo educarlo? Pero hablando también con ellos y también siendo paciente, porque los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Realmente nos ponen a prueba. ¿Sí?
Nos ponen a prueba y a veces nos saca del límite. Pero hay que tener calma, calma, ¿sí? Porque si realmente estamos machaca y machaca y machaca y machaca y machaca y machaca, el niño cuando cumpla los 18 años, ya desde que tiene 14 o 13, ya quiere irse de la casa. Y ya tiene eso ahí. Y el Yesara sigue inculcando, inculcando la espinita. Y cuando se vaya a los 18, o termina, a los 18 pues, se va de la casa, o termina conociendo personas tóxicas que le invitan a drogas, a beber, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo cayó en eso? Porque no fuiste, que no te preparaste. Tú mismo lo impulsaste con la cantaleta, hablar mal de él. ¿Usted no piensa que una persona, un niño, un joven, no se siente avergonzado que usted está hablando a espalda de él? Y después la abuela venga, no, que tu mamá me contó. ¿Cómo se va a sentir? Mi mamá debe ser confidente en lo que yo hago. Y el problema, resolverlo conmigo, no con nadie. ¿Eh? Y después que lo estén viendo con mala cara. ¿Sí? Así que vamos mirando cómo, qué dañino es el Lachonara, el hablar mal. ¿Sí? Así que vemos que desde el cielo vieron que no era correcto porque Miriam necesitaba ir a hablar con Moshe, no con Aarón, con Moshe Rabenu directamente. ¿Sí? Lo mismo en parejas, hijos. Tendemos, ¿verdad? Que cuando la pareja se enoja, por allá tendemos a hablar con otras personas. No, que fulano me hizo esto. No, que llegó así. No, que llegó borracho. No, que si aquello. No, que si lo otro. Pero hijo, siéntate en el zapato de esa persona. Cambia dale vuelta. El celular está así. ¿Sí? Dale vuelta. ¿Sí? Ahora, este es tu pareja. Acá estás tú. Cámbialo. ¿Sí? Acá estás tú. Y este es tu pareja. Lo mismo podía pasar contigo. ¿Sí? So, a veces nos hacemos tantas veladas, nos hacemos muy víctimas de las cosas. Pero realmente, quien es más víctima de nuestro hablar, de hablar mal, es la otra persona y la que escucha. ¿Sí? Muy bien. Porque le traemos ¿qué? Consecuencias. Y esa persona se lo va a decir a otra, otra se lo va a decir a otra, otra se lo va a decir a otra, otra se lo va a decir a otra. Y cuando vemos a ver, hay una cadena de ¿qué? De malas consecuencias. Y la otra, la segunda que escuchó la primera, se va a preguntar, ¿por qué me vino esta consecuencia? Pero es porque escuchaste posiblemente la primera, la tercera se va a preguntar, pero yo no he hecho nada, yo no he hablado de nadie, pero escuchaste. Y a lo mejor con escuchar ya pensaste que negativamente de esa persona. So, no la juzgaste para bien, no dejaste hablar el sentido de la duda. Enseguida viste, pensó y dice nuestro sabio que el pensamiento es mucho más grave que la misma acción. ¿Sí? A veces queremos explotar, ¿sí? Pero mejor es gritar, irse a un monte y gritar, antes de dañar a alguien con mi lengua o con mi boca. ¿Sí? Así que vemos, ¿verdad? Que hay que aprender porque hay ciertos momentos que sí podemos hablar, ¿sí? Pero hay que consultar y estudiar las leyes de la Shonara. Así que para terminar, de aquí aprendemos que incluso si decimos la verdad, si las palabras afectan negativamente a otra persona, está prohibido emitirlas. ¿Sí? Las palabras negativas contra otra persona, aunque sean ciertas, se constituyen la Shonara. Porque yo puedo hablar algo, pero posiblemente de venganza. ¿Sí? Posiblemente estoy diciendo que mi marido me fue infiel, pero posiblemente no lo estoy diciendo porque él me fue infiel, sino por una forma de venganza.
para que la gente lo vea mal, ¿sí? Y avergonzarlo, ¿sí? Pero volvemos y repetimos, usted está aquí, él está abajo. ¿Qué pasaría si usted estuviera arriba y él abajo? No creo que le gustaría que le hicieran eso, ¿sí? Así que eso es el amor al prójimo. Además, ¿verdad? Es extenso ese tema. Así que eso no trae ningún beneficio para nadie. Inclusive la venganza, medida por medida. Como la persona actúa con su prójimo, también Hashem va a actuar con nosotros, ¿sí? Baruch Hashem. Y por eso vemos algo muy sencillo. ¿Qué hizo Hashem? Le dijo a Aarón y a Miriam que salieran a la tienda de reunión. Y ahí habló, ¿sí? ¿Y qué pasó con Miriam? Le dio que lepra al frente de toda la congregación. Aquí aprendemos, no hagas lo que no te gusta que te haga. ¿Sí? Bueno, hijos, gracias a cada uno. Hemos finalizado. Espero que haya sido un mensaje para aprender, ¿sí? Para crecer, para evolucionar, ¿sí? Ya mismito, Israel. Para evolucionar, ¿sí? Y para ser mejor cada día, porque sí podemos ser mejor cada día. ¿Sí? Recuerde que no trae ningún beneficio hablar de los demás. No trae ningún beneficio el rencor, ni el odio, ni nada de eso. Eso es lo que al contrario nos quita. Y queremos ser bendecidos. Entonces cuidemos nuestras bendiciones. No dejemos que nuestros impulsos, nuestras palabras lastimen a los demás, porque suele pasar, ¿sí? Suele pasar. Pero eso claramente, eso no significa que un maestro o un rabino, ¿sí? Corrija a una persona que está haciendo algo mal, ¿sí? Eso no significa, pero claramente, a veces como, ¿verdad? Como personas nos podemos equivocar, ¿sí? Porque todos nos equivocamos, ¿sí? Así que mejor el silencio que mil palabras. Israel. Gracias, Raúl. Tú das por la clase, ha sido muy hermoso. Creo que el tema del pecado de la zona es grave, muy grave. El Zara, que no era exactamente la lepra, pero era como una lepra que le salía a la persona. No era incluso que no le salía solo la persona, salía en las casas, salía en las paredes. Había momentos que habían que era tan fuerte el pecado que no se iba y tenían que derrumbar la casa. Tenían que derrumbarla porque no se iba. Cuando la persona ya hacía muchas de su base, se iba quitando. Y ahí podíamos ver que se me estaba pendiente de lo que la persona estaba haciendo. Ahora, algo muy importante que creo que tú compartiste aquí es que la nación hará tal vez puede ser algo nato de la gente, que nosotros debemos aprender a que es malo, a que es malo, que trae consecuencias, que a veces cuando nosotros, aunque queramos decir algo que es verdad, que es cierto, que dice, ay, pero no va a pasar nada, sí pasa, sí pasa. Entonces, como dice en mi país, en boca cerrada no entran moscas. No hablemos de otras personas, hablemos de nosotros, hablemos cosas bonitas, contemos cosas bonitas de otras personas. Ya que crees que esta persona fue bendecida, qué verajá tan grande que tuvo. Inclusive, al que mencionaste, antes de que se me olvide, hablar mal de uno mismo también es nacional. Claro, es que si uno se pone a ver, cuando uno habla mal de uno, está hablando mal de cada Baruj. Es que uno no está hablando mal de uno, está hablando mal de cada Baruj, porque él es nuestro creador. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si yo hablo mal de mí, yo estoy hablando mal de Dios. Entonces, pero es un proceso que vamos a ir entendiendo poco a poco, poco a poco. Y lo que quiero tratar de decirle a todos es, no se asusten, no se asusten, no tengan miedo de decir, ay, soy un pecador, hoy no, vamos aprendiendo,
Y cada día, vamos a ser mejores y mejores y mejores y mejores. Yo fui así, yo fui aprendiendo poco a poco. Y todavía me falta mucho, pero Baruch Hashem, he aprendido. Y eso es lo que quería compartir. Total. Gracias, Israel. Gracias, muy bien. Me ayudaste mucho en unas cosas que no había mencionado. Así que imagínense, hijos, cuánto daño hace la idolatría que nos aleja de Akadosh Baruj Hu, y cuánto daño hace la Shonara que nos aleja de Akadosh Baruj Hu. Además que hacemos Hilu Hashem, profanamos el nombre que llevamos dentro de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Porque nosotros tenemos un espíritu. Por eso dice que Rúa regresa a Dios y el alma es juzgar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que adentro de mí hay un pedacito de Hashem, que su nombre está dentro de mí, ¿sí? Y aprender, ¿sí? Que el hablar mal es mucho peor que una persona que derrama semen, ¿sí? Que tiene pulsión, ¿sí? ¿sí? O una persona que está impura por un muerto. So, la lepra, la persona leprosa, ni podía acercarse a nada, a nada. ¿Por qué? Porque dañaba el campamento entero. Además que alejamos la kedusha, la santidad de nosotros, ¿sí? Así que no hay que enojarse, como dijo Israel, ¿sí? Y tampoco ahora se tiran al piso a que cometió un pecado. No, hijos. Aquí no estamos para darnos, ¿verdad? Para tirarnos al piso y ahora estar autojuzgándonos nosotros y llorando, no. ¿sí? Con llorar no voy a sacar nada y con autojuzgarme no. No, con cambios. ¿sí? Hacer techubá, ¿sí? Y comprometerme a ir mejorando mi forma de hablar, ¿sí? Utilizando el habla para construir y no para destruir. Bueno, gracias a Kadosh Baruj Hu por todo. Saludo por aquí a mis muchachos, ve por allí a Alessandra Río, a Nelly Nova, a Ana García, a Fidel Vázquez, a Lucy Mijam, a aquí más por aquí veo, a Julio Ramírez y a Federico Loera. Buenas noches, también quiero dedicar este shiur para que Hashem cuide a mis rabinos que están en Israel y a todos ustedes que tengan maravilloso Shabbat, todo lo bueno. Si comen, no se olvide que si comen jala con pasa, ¿sí? Se acuerdan de mí. ¿sí? Baruch Hashem. Así que les deseo todo lo bueno, que tengan feliz descanso y un maravilloso amanecer. Baruch Atadonoi. Leolamba, amén, be amén, verajasa, jabe sin ja. Así que nos veremos mañana durante el día. Y si no, nos veremos el domingo con el favor de Hashem. Antes de todo, se me olvida que el 29 de junio vamos a tener el tercer aniversario de la feria virtual Noajiga. Así que todos están invitados desde la 11 de la mañana, hora de México. ¿sí? Va a estar el rabino posiblemente Rabino Ariel Groisman, David Schuller, posiblemente estamos trabajando varias personas todavía. Va a estar Yochebed, va a estar Sora Centeno, ¿sí? Yochebed Difonso, va a estar Rick Cafilo posiblemente, va a estar Meyer Shalom, así que va a haber varias personas, como todo, ¿verdad? Todos los últimos 2 años. Así que no los espero, están todos bien invitados, se va a transmitir a través de Facebook y también pueden conectarse a través de la plataforma de Zoom. Ahora sí me despido. Good Shabbat para todos. Shabbat Shalom, dulce descanso y que sueñen siempre bonito. Será hasta entonces. Y le damos gracias a nuestro amado rabino David Pinto y a Kadosh Baruj Hu por habernos inspirado para dar esta clase. Hasta entonces. Y gracias.